¿Cómo están? Bendiciones, amada iglesia, que tengan un feliz jueves. Iniciamos este tiempo con una oración. Padre Celestial, te pedimos nos llenes de entendimiento y nos lleves a toda verdad. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos en el capítulo 11 de 2 de Samuel, versículo 1 al 13. Aquí vamos a encontrar una serie de decisiones que tomó el rey David que lo llevaron a una dirección equivocada, muy lejos de lo que Dios quería para su vida. Esta historia se compone de 3 personajes diferentes. Vamos a conocerlo. Leamos los primeros 5 versículos de este capítulo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Bien, creo que ya sabrán cuáles son estos 3 personajes. El primero, claramente, es David, en quien nos vamos a centrar el día de hoy. Luego nos habla de una mujer llamada Betsabé y de un hombre llamado Urías Eteo. En este capítulo encontramos a un David que, después de haber alcanzado la cumbre en el trono de Israel y habiendo conquistado a otros pueblos alrededor, tomó otro rumbo. Se tomó una pausa. Dejó de estar en el lugar donde debía estar. Esa decisión hizo que él apartara sus ojos de Dios y de su plan inicial como jefe de batalla. La Biblia dice que era el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. En aquella parte del mundo, las guerras normalmente no se peleaban durante los meses de invierno, así que durante ese tiempo las suspendían. Los combates nuevamente se reanudaban en la primavera. Por esto es que dice en el tiempo que salen los reyes a la guerra, apuntando justamente a esa temporada. David en ese tiempo debió haber salido a pelear, pero se quedó atrás. Entonces aquí, primero, observamos que él no estaba en el lugar que tenía que estar. Era el tiempo en que salían, pero él no salió con su ejército. Su deber como comandante en jefe era estar en el frente de la batalla, sea que salga por costumbre como por experiencia. El plan de Dios era que salga, porque Dios ya anteriormente le había dicho a David: necesitas ir a la batalla, quiero que estés al frente. Pero David se quedó en Jerusalén, enviando solo a Joab con el ejército. Y es aquí donde David, estando en una temporada de ocio en su vida, que la falta de control sobre sus deseos y pasiones quedan vulnerables y expuesta. El que él abandonara su propósito estando en casa antes que la batalla hizo que ocupara de su tiempo en centrar sus pensamientos en sus propios deseos. Lo vemos en el versículo 3 cuando envía a investigar por Betsabé. En Santiago capítulo 1 versículo 14 al 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago nos enseña el proceso del pecado, que una vez que inicia la progresión en nosotros, es difícil detenerse. David, en vez de detenerse, lo que hizo fue regar más esa semilla de lujuria, cuando en el versículo 3 envió a investigar acerca de Betsabé. No pensó en el resultado devastador que iba a tener esta acción, sino que solo quiso satisfacerse a sí mismo. Esta acción lo llevó a cometer algo más grande, que lo vamos a estar leyendo en el devocional de mañana. Entonces, iglesia, el primer principio que podemos resaltar de estos pasajes está en el versículo 1, y creo yo que lo podemos aplicar a nuestra vida de esta manera: que si no estamos donde debemos estar, podemos volvernos más vulnerables
a la tentación. Ese es el primer principio. En otras palabras, cuando el creyente está ocupando el lugar que le corresponde en la batalla espiritual en la que todos estamos con la armadura correcta, estará más seguro y firme, tendrá disciplina. Pero para ocupar el lugar que corresponde en la batalla, necesitamos identificar en qué estado está nuestro corazón, en qué estado está tu corazón. ¿Cuáles son esas áreas urgentes a las que tienes que hacerle frente y dejar que Dios obre? Esas que precisan ser rendidas ante el Señor, para que no estés como David, descansando cuando deberías estar de pie en batalla. Dile al Señor: necesito que obres aquí. Esta área de mi corazón necesita ser trabajada por ti. Estos deseos quiero clavarlos en la cruz. ¿Sabes, iglesia, por qué es importante que veas hacia adentro de tu corazón? Porque la verdadera fuerza de la tentación a menudo no está en la calidad del objeto de la tentación, sino, como dijo Jesús en Mateo, en el estado del corazón y la mente del que está siendo tentado. Dios quiere darte la victoria, por eso desea que le des paso a su obrar en tu vida, en esa área que Él necesita obrar. Ahora continuemos con los versículos 6 al 13. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. El segundo principio que podemos aprender de la decisión de David de albergar deseos lujuriosos y ceder ante ellos es que si escogemos albergar nuestros propios deseos y sembrar en ellos, nos volvemos vulnerables a pecados más graves que alcanzan a otros, que es el caso del rey David. David, como vimos antes, ya había cometido adulterio en su corazón y en la práctica. Ahora, ¿qué debía hacer en cuanto a su adulterio con Betsabé? Estos versículos determinan qué eligió hacer en lugar de arrepentirse. La palabra dice que cuando David escuchó la noticia del embarazo de Betsabé, no se arrepintió de su acto, sino que quiso ocultarlo, diciendo: envíame a Urías. En esta porción observamos que David trató de persuadir a Urías mientras éste estaba en Jerusalén para que fuera a su casa y pasara la noche con su mujer Betsabé. Así parecería que Urías era el responsable del embarazo de su mujer. Entonces, ¿qué aprendemos, iglesia, del intento de David de esconder su pecado? Que el procurar esconder nuestros pecados puede llevarnos a pecados y consecuencias más graves. Nuestro pecado oculto estorba nuestra comunión con Dios y con otros, y es una barrera para la vida y el fluir del poder de Dios en nosotros. En Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, iglesia, la respuesta al pecado oculto es la confesión y el arrepentimiento. Para ir concluyendo este tiempo, quiero que medites un instante en lo que tú puedes hacer tanto para evitar como para controlar pensamientos no deseados y deseos que quizás son lujuriosos. Recuerda que estar donde debes estar, abandonar lugares y situaciones donde puedas ser vulnerable a la tentación y negarte a albergar deseos
pueden ayudarte a evitar la tentación. El Señor está dispuesto a ayudarte a lograrlo. Las Escrituras nos enseña en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13, nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, para que podáis resistir en el día malo. Dios nos provee de una armadura para que mientras Él, mediante su Espíritu, esté obrando en nuestro corazón, en tu ser, puedas estar protegido y no estés vulnerable a las tentaciones que pueden ser de cualquier tipo. Así que, iglesia, mientras la obra de Cristo está siendo minuciosamente trabajada en tu vida, en mi vida, en tu familia, y Dios la esté llevando a un buen fin, debes tomar una decisión. Esta decisión está en la acción que parte de nosotros. Así como dice Efesios, nosotros somos los que nos vestimos para luego depender de la fortaleza del poder de Dios y de su sabiduría, para usar cada pieza de la armadura que Él dispuso para nosotros en Cristo Jesús. Los momentos de placer que tuvo David no lo recompensaron con los meses y años que tuvo luego que llorar por haber pecado contra Dios y contra su prójimo. Examínate y evalúa antes de tomar cualquier decisión o antes de dar lugar a un deseo o pensamiento, y ve si está alineado a lo que Dios en su palabra desea que hagas y desea para tu vida. Amén. Señor, hoy me rindo ante ti para consagrarte y dedicarte de todo corazón cada área de mi vida. Ayúdame a vencer la tentación, a no ocultar mis iniquidades. Guíame, Espíritu Santo, a reconocer, confesar y arrepentirme de mis pecados, a tomar decisiones sabias que me ayuden a llegar a mis metas espirituales y personales, vistiéndome siempre con la armadura de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.